Un año más pues nos encontramos con que no puede haber fiestas de San Roque. Es el segundo año que las fiestas tienen que ser suspendidas y es una pena para todos y todas, pero la situación actual requiere que todas las actividades que se hagan de una forma organizada, controlada y con determinadas medidas. Y eso impide que podamos celebrar las fiestas patronales pues como las conocíamos y como tradicionalmente se hacía. Sin embargo, este mes de agosto, y como ya hicimos el año pasado y como venimos haciendo desde que terminó el confinamiento, favoreciendo la cultura segura, volvemos a apostar por un verano cultural en agosto con la organización de diversas actividades en una semana cultural que va a comenzar el 11 de agosto y que finalizará el 17 de agosto. Siempre decimos que hasta que esta situación no termine tenemos que aprender a convivir con ella, que se pueden y deben hacer cosas siempre con sentido común y cumpliendo con las medidas que cada momento la realidad impone. Llevamos más de un año en esta situación y todos sabemos ya lo que hay que hacer y cómo se debe hacer. Desde el Ayuntamiento de Portugalete hemos hecho siempre una apuesta clara y firme por la cultura. Llevamos un año, como he dicho antes, desde que finalizó el confinamiento, realizando actividad cultural por los diferentes barrios de la villa, con muy buena aceptación por parte de la ciudadanía y sin ninguna consecuencia posterior seria. Creemos además que es necesario seguir apostando por la cultura por varios motivos que siempre repito, como apoyo a todo ese sector cultural que está sufriendo duramente los efectos de esta pandemia, porque detrás de todo el sector cultural hay un montón de puestos de trabajo y de familias que viven de ello, porque además creemos que es necesario y es importante ofrecer espacios de ocio y entretenimiento a la ciudadanía, pues para ayudarles también a sobrellevar mejor esta situación y porque es una forma de dinamizar la vida social y comercial de nuestra ciudad. Por ello este año, como ya he dicho, volvemos a apostar por una semana cultural con actividades diversas y variadas para todos los públicos, con la novedad que este año también se suma a la organización de las actividades culturales la entidad Portugalete Ecocuadrillac, que también ha preparado diversas actividades más enfocadas al ámbito juvenil y que ellos explicarán en su momento con más precisión y detalle. Como siempre, las actividades cumplirán con todos los protocolos sanitarios en vigor, se van a realizar en recintos acotados, cumpliendo con los aforos marcados, el uso de la mascarilla será obligatorio, la limpieza con gel y las personas estarán sentadas por unidades convivenciales o burbujas sociales. El teatro, la magia, el humor, la música, las calejiras, la danza, las actividades infantiles y acuáticas van a estar presentes en esta semana cultural. Se ha tenido en cuenta y priorizado también la presencia de asociaciones y artistas de la villa y de nuestro entorno en una apuesta por la cultura local y más cercana, aunque también vamos a poder disfrutar de actuaciones de artistas que vienen de fuera. Las actividades, entre las que organiza Cuadrilla y las que se organizan desde el área de cultura, empiezan el día 11, finalizarán el 17. Hemos tenido que hacer encaje de bolillos para poder cuadrar horarios y espacios, pues porque los horarios de ahora no son a los que estábamos acostumbrados. Todo empieza antes, todo termina antes, pero bueno, creo que al final se ha conseguido que las actividades se complementen unas y otras. Vamos a tener 5 espacios o recintos donde realizar las actividades: la Plaza de San Roque, el Kiosco de la Música, el entorno del Museo de Rialia, el Paseo de la Canilla, donde Cuadrillas centralizará sus actividades, y todo el entorno de la ría. Solo va a haber 2 actividades que nos van a recordar que en estos días estaríamos celebrando nuestras fiestas patronales, que se van a realizar el día 16 de agosto. Va a ser el aurrescu de honor a nuestro patrón, a San Roque, que se realizará en el mismo formato que se hizo el año pasado a cargo de la Sociedad Lora Barri, y un desfile de gigantes que se realizará también ese mismo día, posteriormente a que finalice el aurrescu. Por hacer un poco un resumen de las actividades que vamos a poder disfrutar, dirigido a público infantil y familiar, pues vamos a tener CAS, camas elásticas, una zona de aventura con arneses, todo ello en el entorno de la canilla e hinchables acuáticos en la ría. Va a haber teatro de calle infantil y familiar en San Roque por las tardes y también un concierto familiar a cargo de Rockin' Bici que acercará a los más pequeños el mundo del rock en un formato familiar. Dirigido a los más jóvenes, además de la programación, como he dicho antes, que Cuadrillas ha preparado, tendremos una batalla de gallos el día 12 en San Roque, cuyos organizadores y promotores son 2 jóvenes portugalujos. Vamos a tener piraguas, Big Sap en la ría, los hinchables que también son para el público juvenil, actuación de monologuistas a cargo de comicaces en San Roque o una exhibición de capoeira en Rialia, también a cargo de una asociación portugaluja, Abada. Y ya dirigido a todos los públicos, aunque las actividades que he comentado antes también pueden disfrutarlas todos los que lo deseen, pues vamos a poder disfrutar de la música con 3 conciertos de la banda municipal, uno que va a ser familiar, especial banda sonora con proyección de imágenes en la Plaza de San Roque. También en San Roque otro día va a haber un concierto colaborativo de la banda municipal con la participación de Chistulares de Portugalete, Gancharis y Los Gigantes, y un tercer concierto de la banda en el kiosco más dirigido al público más mayor con temas folclóricos tradicionales. También vamos a tener espectáculo de magia con el mentalista y portugalujo también John Zabal en la Plaza San Roque. Vamos a poder volver a disfrutar un año más de nuevo de la música y el espectáculo de nuestro vecino Xavi Burruzaga y de su banda. El kiosco de la música vamos a poder disfrutar de las bilbainadas de los 5 bilbaínos
y del grupo Los Incovers, que repasará los grandes éxitos del pop rock. Y luego vamos también a tener en el escenario de Rialia actividades musicales como un tributo a Queen, como Momo tributo a Queen, el musical ABBA Live TV, el espectáculo de Jordi Meca, Yo sobreviví a la GB, y un show musical que es el Gran Cabaret Tasca. Además de todo esto, algunos días vamos a disfrutar también de animación callejera por las diferentes zonas de la villa a cargo de Chistularis, de Portugalete, gaiteros o mariachi. Creo que dadas las circunstancias es una programación bastante completa y diversa, pensada para todos los públicos y para que todos aquellos vecinos y vecinas que se queden en Portugalete, las personas que nos visiten o los vecinos de otros municipios cercanos que se quieran acercar, pues puedan disfrutar unos días de momentos de ocio y entretenimiento y de la cultura pues de una forma segura. Para finalizar, pues solo me queda hacer un llamamiento a que se disfrute de toda esta actividad cultural con responsabilidad, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, continuando dando ejemplo de que en Portugalete se puede disfrutar del ocio y de la cultura cumpliendo con las normas. Creo que nos merecemos, después de un año y medio muy complicado, poder disfrutar en la mejor compañía de momentos de ocio y diversión, porque la gente también necesita de esos pequeños momentos de desconexión de los problemas y que actividades como el teatro, la magia, el humor, la danza, pues nos regalan. Hasta ahora los jarrilleros y las jarrilleras lo hemos venido haciendo muy bien, confiamos en nuestros vecinos y vecinas para que se siga haciendo así de bien y por eso, bueno, pues solo queda animar a todos los vecinos a que disfruten de esta semana cultural, a que disfruten de la cultura segura, como he dicho antes, con sentido común y con la esperanza de que el año que viene podamos recuperar pues nuestras tradicionales fiestas y esperando que si lo hacemos todos bien, pues antes terminaremos con todo esto y bueno, esperamos que toda esta semana y estas actividades sean del disfrute de todos. Toda la programación de estas actividades se puede consultar en la agenda que ya se buzoneó la semana pasada en los domicilios y que también está disponible en los diversos centros municipales que están abiertos, como pues, las piscinas, la oficina de turismo, la oficina de San Roque. También se puede descargar en formato PDF en la web municipal y en las redes sociales, tanto de Cultura como de Portugalete con Cuadrillac. Sí que aconsejo pues, que, dada que la situación, las actividades, si va en función de cómo vaya la situación sanitaria, pueden ser modificadas o adaptadas, pues de vez en cuando se consulten sobre todo las redes sociales y la página web del ayuntamiento, pues por subir algún cambio en los horarios o en alguna de las actividades.